Estaba por terminar mi licenciatura en el seminario cuando me dijeron que me faltaban un par de materias y que sin ellas no podría graduar. Había hecho un proceso de revalidación en otro seminario en donde había estado antes, y entonces yo pensaba que ya tenía los créditos suficientes para terminar la capacitación. Pero en una entrevista con el decano académico me dijo: Víctor, es necesario que veas estas dos materias. Y entre ellas, esas dos, estaba una que se llama Filosofía de la Religión. Bueno, realmente yo estaba un poco decepcionado porque mi tiempo de graduación estaba programado para un semestre antes, quizá, y yo había planeado que después de eso tomaría un curso especial. No recuerdo exactamente de qué, pero había diseñado mi propio plan, y entonces pues estaban como que arruinando mi proyecto. Sin embargo, bueno, me presenté a la clase de filosofía de la religión un poco como decepcionado, sin muchas ganas de tomarla. Pero, pero fue sorprendente todo lo que allí estaba reservado para mí. Uno de los grandes libros que estaba allí como libro de texto era la estructura de las revoluciones científicas de T.S. Kuhn o T.S. Kuhn. Y me acuerdo que una de las frases que me quedó muy marcado de ese texto fue: toda experiencia es experiencia interpretada. Toda experiencia es experiencia interpretada. Quiere decir que todos los momentos de nuestra vida estamos teniendo experiencias, pero no platicamos las experiencias, sino platicamos las interpretaciones de las experiencias. Es decir, cómo lo vemos nosotros, cómo vemos nosotros la realidad. Y esa forma de ver la realidad tiene que ver con algo que se llama nuestros modelos de pensamiento o nuestras estructuras mentales. Esas estructuras mentales y esos modelos de pensamiento, en forma muy técnica pudiéramos llamarlos, o como lo llama T.S. Kuhn, lo llama los grandes paradigmas. Sí, modelos de pensamiento. Es decir, vamos a ponerlo de una forma simple, es como si tú tuvieras unos lentes por medio de los cuales ves la realidad, unos lentes por medio de los cuales ves el mundo, y unos lentes por medio de los cuales interpretas justamente el mundo y la realidad, y por supuesto que también interpretas a Dios y a su ser y a la relación que tienes con él. Entonces me acuerdo que estaba allí en esas clases realmente disfrutando después de mi trauma de que no podía graduar en el tiempo que yo había planificado, y me encontré en un mar de información tan exquisita, y esta manera de explicarlo del doctor McAleer, que era mi profesor en esa materia, realmente me fascinaba. Era impresionante su conocimiento de los grandes lentes que se ha puesto la humanidad para interpretar la realidad, para interpretar la vida, para interpretar el mundo, para interpretar a Dios. Y empezamos con el paradigma griego. Y allí veíamos al Dios de los griegos. Te he platicado un poco de él en otros devocionales, y este Dios que tenían los griegos era un Dios impasible, un Dios inmovible, un Dios inmutable, un Dios insensible, y muchas otras características del Dios griego, el Dios de los griegos. De hecho, seguramente has visto las películas donde los dioses griegos están un poco aburridos,
están allá en su Olimpo, en su divinidad, en su cielo, en el cielo de la divinidad griega, y están allí no, sin saber qué hacer, y entonces empiezan a decir, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿No? Después de que están un poco borrachos y ya llenos de tedio, dicen, bueno, pues vamos a molestar a la humanidad. Y alguien empieza a observar a algunos humanos y entonces agarra un rayito ahí en su mano, un rayo, y lo lanza para molestar a los humanos. El dios de los griegos tiene, entre otras pinceladas, esta característica. Es un dios que no puede ser sensible porque, según la filosofía, si Dios siente algo, entonces Dios se vuelve débil y Dios es fuerte, omnipotente. Entonces Él no puede ser sensible. Y luego también es un Dios que no se mueve, es inamovible. Si Dios se moviera, necesitaría de tiempo y de espacio para hacerlo. Y Dios no necesita de nada. Así que ese es el Dios de los griegos. En términos muy globales, por supuesto, ¿verdad? De la filosofía griega, esta es su perspectiva. Entonces, vamos a suponer que tú llegas a la Biblia y encuentras que la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, si tú tienes en mente y has sido adoctrinado o has sido educado de acuerdo a la perspectiva filosófica de los griegos, y tienes ese paradigma o ese modelo de Dios en tu cabeza, entonces dices, esto simplemente no puede ser. Este Dios que dice la Biblia es realmente una broma. Y entonces tú empiezas a decir, Dios no puede ser así. Dios no ama, porque si Dios amara, entonces sería débil. Y si Dios es débil, entonces Él no puede ayudarme. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo importante que es entonces revisar nuestro paradigma o revisar nuestro modelo de pensamiento? Porque junto con esos modelos de pensamiento y junto con esas ideas estás interpretando la realidad, y en este caso, bueno, estás interpretando a Dios, estás interpretando la Biblia. Y por eso te decía al principio de esta semana, cuando estábamos viendo la Biblia y el tiranosaurio Rex, qué importante es el punto de partida y cuál es nuestra filosofía de religión, cuál es nuestros lentes con los cuales vemos el mundo y vemos la realidad, nuestros lentes que nos ponemos para interpretar el mundo y para interpretar la realidad. Muy importantes. De tal forma que si cada uno de nosotros está formado, que es así, está formado por la filosofía y la idea y la ideología griega, porque los griegos conquistaron el mundo y llevaron su filosofía a todo el mundo conocido. Por ahí del 330 a.C., 323 a.C., los ejércitos de Alejandro el Grande arrasaron con la conquista del mundo y llevaron su conocimiento de su filosofía a todas las personas. Entonces, ¿qué tal si en vez de estarte relacionando con el Dios verdadero, te estás relacionando con el Dios de los griegos? ¿Qué tal si en vez de interpretar la realidad de una forma más precisa, estás tomando unos lentes que alguien te puso y que alguien te dio, y que ni siquiera
quizá te has dado cuenta que te los has puesto porque normalmente no nos damos cuenta, nos los empiezan a poner desde que somos unos bebés, desde que somos niños, nos vamos formando y transformando y algunos hasta deformando en nuestras estructuras de pensamiento, en nuestras ideas. Quisiera entonces terminar este devocional solamente llevándote a la reflexión, intentando llevarte a la reflexión. ¿En qué Dios estamos creyendo? ¿En qué Dios o con cuál Dios nos estamos relacionando? Y es posible que nos hemos estado relacionando con el Dios de los griegos, un Dios impasible, inmutable, inamovible, insensible. Pero ese no es el Dios de Jesucristo. El Dios de Jesucristo es el Dios que corre detrás del hijo perdido, lo abraza y lo besa, porque Él quiere darte el abrazo del Padre. Que Dios te bendiga.